Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuamos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Así una vez más de experimentar extramidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y 10 riquezas, las personales y las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. La gran oportunidad con la que en realidad contamos aquí y ahora, brevemente, para imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia, como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy,
Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a cultivar y fortalecer aquellas positivas y virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar y trascender aquellas negativas, esto es, las no virtuosas. En ese contexto, exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren. En consecuencia, experimentan un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, ya que conocemos la experiencia del sufrir, y así desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio, y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Tomamos refugio en el Buda. Y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y así poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura, la presencia del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto donde sus cualidades coinciden haciéndose a nosotros presentes. Así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Transitemos hacia la meditación de vacuidad, el preámbulo de las prácticas propias del Sendero del Diamante. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío, comenzando por este espacio, nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta. Así también el universo entero con sus infinitos mundos y nuestro cuerpo referente físico, con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío.
Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición del todo libre de elaboración. Transitemos a la fase de creación o de generación, de la práctica de la unificación con el arquetipo del mentor espiritual, en nuestro caso Shakyamuni Buda. Para ello imaginemos o sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros surgen 8 leones de nieve, dispuestos en un cuadrángulo. Sostienen un trono dorado y enjollado. Recordamos, representa a la realeza, la natural dignidad del estado lúcido y despierto de la mente. Sobre este aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abiertas, simbólica de nuestra naturaleza búdica, sobre la que se manifiesta un disco lunar y solar en forma de cojines, que representan las dos acumulaciones, la de la energía o sabiduría y la de la bondad, el amor y la compasión. Sobre estos gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda. Le concebimos radiante y luminosa, translúcida, presente más ausente de sustancialidad, la síntesis de la apariencia vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con este la plena funcionalidad mental. Sus manos descansan en su regazo, en la postura de la absorción meditativa, la derecha sobre de la izquierda, 4 dedos por debajo del ombligo, representándose así el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Sobre de las mismas, la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con las 3 túnicas propias del bhikshu. La última, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre de los 8 intereses mundanos. Como todos los mahasattvas, los grandes seres, despliega una pequeña protuberancia sobre de la coronilla de su cabeza, el Ushnisha, que a su vez representa la maestría de su energía, de su atención y de su bondad. Manifiesta las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, simbólicas de la proeficiencia en las actividades liberadoras, las paramitas, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que hoy, individual y colectivamente, nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de giram, shavakas, pratyeka, budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, pero les concebimos provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada y hoy dotados de la preciada plataforma humana, así como del espíritu de la emergencia definitiva que en nosotros contagian. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanco.
Imaginamos, sentimos, se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia y detona una honda y profunda transformación. Ahora todos los Budas y Bodhisattvas reaparecen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizándose así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en nosotros y diluyen nuestro sentido de identidad ordinaria y convencional. Budas y bodhisattvas también irradian réplicas de sí mismas, las que se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro, iluminada por 1000 soles. Y ahora de la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros como un espeso néctar que nos inunda, que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y arrastra sus impurezas y limitaciones. Imaginamos esto acontece en 3 etapas. En la primera imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas presentes, salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más al vertirse sobre la tierra la fertiliza. Finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, conjuntamente con nuestra visión kármica de la vida, que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Las acciones físicas negativas que proyectamos sobre de otros, u otros sobre de nosotros, todo se purifica. Sale de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen y desvanecen en el vacío. Simultáneamente y donde sea pertinente intentamos aplicar las fuerzas y poderes de oposición, de remedio. Les contemplamos como el corazón de la purificación, el arrepentimiento, que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción de reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura como la que simbolizamos a través de la triple joya. La necesidad de cultivar una mentalidad de vocación altruista para contrarrestar el egoísmo y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo hayásemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om.
Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto del todo purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado y condición del todo libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la hablada mantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La vibración de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es irradiado del Buda hacia nosotros, de su garganta a la propia. Purifica nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia es el uso de un lenguaje que divide, que daña, que se muestra irreflexivo, que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Mientras sentimos esto, una vez más, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras así lo hacemos, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición del todo libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas.
Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Perdón. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento una vez más en un estado y condición del todo libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, a nuestros respectivos puntos. Así sentimos cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas. Una vez más, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades búdicas o físicas, mentales, comunicativas y de actividad de un Buda, los kayas. Y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad, de tinte y color arcoíris. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas.
Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición del todo libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y así afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana. Les aseguro a través de esta práctica, en efecto, sus limitaciones son purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se desplaza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas 4 dedos por encima de estas y 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda y se funden en este. Los 8 leones de nieve se disuelven en luz y claridad y se funden en el trono dorado y enjollado. Este se disuelve en claridad en la flor de loto, esta en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Shakyamuni Buda irradia luz y claridad como una supernova, y ahora se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. En consecuencia, imaginamos no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, aquella comúnmente animada por nuestra historia individual. Y ahora reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, con ella sus habilidades y cualidades. Así el universo reaparece, pero lo hace como se percibe por la conciencia lúcida de un Buda, como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om 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 Muni Soha.
Tayatao Muni Muni Mahamuni Soha. Transitemos a la fase de perfeccionamiento. Recordemos en la misma ensayamos la transición del dormir y el morir, aquellas en donde con mayor claridad se manifiesta la luz clara esencial de la conciencia, la cual tratamos de atisbar, reconocer y gradualmente estabilizar. Nos entrenamos a ello a través de este medio. Imaginemos entonces en nuestro medio una vez más surge el canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo. Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra en el canal central y reaparece a la altura del chakra del corazón, con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Así también vientos sutiles, primarios y secundarios, penetran en el canal central y emprenden su travesía hacia la gota indestructible en el medio del mismo. Las gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central, mientras que las gotas neurales o esencias vitales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Después lo hacen simultáneamente y presionan a esa estructura, la de la gota indestructible. Y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le emulamos. En ese momento los vientos sutiles y las gotas neurales penetran en la gota indestructible. En consecuencia, ésta se fisura y libera la luz clara esencial de la conciencia. Intentamos atisbar y reconocer y descansar en la misma por momento. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y pueda incrementarse donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Que va de ñudo dana mason de juju ñedo a chechama do padi sala gupa shu chanchop senchorin pa chema que pana chichuchi chepanyam pa me payang kong ne kong du bawa sho om ahum benze guru pa masidi hum tayata muni muni mahamuni soha. Muy bien. Disculpen la tardanza, venía de una reunión de
precisamente la comunidad de nuestro grupo de los lunes, que hace un par de meses me invitaron y pues insistieron mucho a asistir y acompañarles. Fue en Polanco e hice literalmente hora y media de ahí para acá. No sé qué pasó hoy con el tráfico, pero ha estado verdaderamente desquiciado. Bueno, les comento, la semana próxima será nuestra última sesión del año, lo cual me parece verdaderamente increíble, hasta escandalizante, que haya llegado tan rápidamente el fin del mismo. Pero bueno, nos convocaremos de nueva vez la primera semana de enero, ¿sí? Y creo que todos necesitamos un buen descanso. También les comparto que continuamos con nuestras actividades complementarias en el Mandala de Casa Tibet. Todos los viernes, recuerdan, nuestro grupo de estudio del Bodhisattva Charyavatara, del Camino de Vida, nuestro grupo de estudio del entrenamiento mental en 7 puntos de Chekawa Geshe Dorje, de 7 a 9 de la noche. Recuerden también los sábados nuestros grupos virtuales de meditación en torno a las diferentes prácticas que comprenden el programa contemplativo de Casa Tibet, de lunes a jueves. Los grupos de meditación, tanto presenciales como virtuales, que se convocan en nuestras diferentes comunidades, entre ellas naturalmente aquí en la Ciudad de México. Los sábados en la mañana, el grupo que dirige la comunidad de Casa Tibet Puebla, de las prácticas de abundancia, de Vaisravana, y bueno, también enfatizar y señalar una y otra vez que se den la oportunidad de acceder al programa de formación contemplativa de la casa en la página de recursos de la misma, y bueno, utilicen ese recurso para ahondar en su entendimiento de las 3 sabidurías en general. ¿Ok? Ténganlo muy presente si son tan amables. También todos los martes a las 11 de la mañana hemos organizado este grupo de lectura de el Bodhisattva Charyavatara, del Camino de Vida del Bodhisattva. Esto es en consecuencia una ofrenda y promesa que hiciera la comunidad de Casa Tibet, tanto a Anien Rinpoche como a su servidor, de completar 30,000 repeticiones de esta lectura, lo cual genera un enorme mérito para quienes la realizan, pero también propicia y produce un efecto muy positivo en nuestro entorno, que pues es algo que todos naturalmente podemos apreciar y necesitamos. Así que si desean aunarse a este esfuerzo, por lo menos de vez en vez, créanme que el leer y recitar este hermosísimo texto, ¿verdad?, que es una de las joyas de la literatura espiritual y de sabiduría del mundo, de la humanidad, pues les será de mucho beneficio, ¿sí? Y bueno, si necesitan todos los datos para esto, hay una clave, una clave de entrada y una clave de identificación para poder participar en estos diferentes grupos. Lo pueden solicitar con gusto en la administración de Casa Tibet. ¿Ok? Bueno, quería aprovechar la oportunidad el día de hoy para recapitular un tema que siento es muy importante y relevante, especialmente lo es en el contexto de nuestra práctica meditativa, y que solemos pasar por alto o simplemente no apreciamos con la suficiente hondura y seriedad, ignorando la trascendencia que tiene, el efecto que propicia en nuestra práctica contemplativa en términos generales. Entonces, antes de recapitular y volver a nuestro estudio de las etapas del camino al despertar, precisamente hemos estado hablando, recordarán, acerca de las 4 nobles verdades. Me gustaría pues resaltar este tópico que tiene que ver con algunos elementos técnicos que acompañan precisamente a la práctica de la meditación, como se presenta en Casa Tibet y se lo hace simultáneamente en el contexto de la práctica del Sendero del Diamante y del Tantra. Y esto tiene que ver como punto de partida con comprender la naturaleza de nuestra realidad personal. Recordarán que desde la perspectiva de la tradición budista se nos concibe a todos como seres compuestos de una dimensión grosa, que precisamente se centra y tiene como referente nuestro cuerpo físico, una dimensión sutil que se centra y tiene por referente lo que denominamos el cuerpo adamantino, el Vajra, ¿verdad?,
Ku, como se le llama, o Dorje Ku, como se le llama en la lengua tibetana. Ku quiere decir cuerpo en la lengua honorífica tibetana. Dorje quiere decir adamantino. Y en una tercera y última instancia, el cuerpo descrito como en extremo sutil, que primariamente se centra en esta primaria estructura, la primera en consolidarse en el momento de la concepción, en un ser sensible, que es la gota indestructible, como también la última en desorganizarse, en entrar en entropía durante la transición del morir. Esa estructura en donde desde el momento de la concepción hasta el de la muerte reside la naturaleza esencial de la mente, nuestra naturaleza más íntima y fundacional, y de la que también se desprende y abandona durante la transición del morir. Bien, ahora nuestro cuerpo sutil, esto es, nuestro cuerpo adamantino está constituido de 4 diferentes sistemas. Se le llama a los mismos en la lengua sánscrita nadi, prana, bindu y chakra. ¿Se acuerdan? Chakra quiere decir rueda y se refiere a esos puntos de coincidencia o saturación energética que se conforman primariamente a lo largo del canal central, ¿verdad? En consecuencia de la presencia y coincidencia de las nervaduras o las venas sutiles que comprenden a ese cuerpo de energía primaria, ¿sí? Se le denomina también entonces a esto que señalamos como chakras, puntos de ensamble o saturación energética, ¿sí? Después está lo que denominamos el prana o el vayu, que se refiere a los diferentes tipos de energías vitales que a nosotros nos animan y de las cuales dependen las diferentes funciones y dimensiones de la conciencia. Está también lo que denominamos nosotros bindus, que son estas esencias vitales, yo les llamo gotas neurales, y que podríamos comprender o a las que nos podemos aproximar quizá con cierta claridad y sencillez, asociándolas a sus correlatos fisiológicos. No son estos, pero están emparentados con ellos, que son nuestros elementos o funciones hormonales. Las gotas neurales o las esencias vitales están vinculadas a las neuronas, a las hormonas, ¿sí? Y finalmente, pues nadi, prana, y las nervaduras o las venas sutiles que corren a lo largo y ancho del cuerpo de energía sutil y por las cuales fluye el prana o el vayu, del cual dependen, insisto, las funciones simultáneamente de la conciencia. Bien, ahora, en la tradición budista, particularmente en el tantrismo indotibetano, en la mayoría de los sistemas que son propios del tantra se dice que esas nervaduras o que esas venas sutiles por las que se transporta la energía vital en el cuerpo sutil son 72,000, ¿sí? Hay un sistema en particular que es el de los ciclos o la máquina del tiempo, el Kalachakra, que es muy importante, especialmente en la tradición reformada del budismo tibetano, en donde se dice son más, 84,000, pero es difícil saber si el número de los mismos es preciso o simplemente una expresión de vastedad, ¿no? Porque especialmente en la cultura india, cuando se habla de 84,000 o 72,000, es una forma de decir son muchos, ¿no? Pero bueno, digamos son 72,000 estos conductos, ¿no? Por los que precisamente fluye la energía vital. Podemos nosotros concebir la relación que naturalmente existe entre esa energía, ¿verdad? Y esas venas sutiles, como la relación que existe entre un viajero y una carretera, ¿sí? O la relación que existe, esta es una que así se explica con mucha claridad, pienso, en la tradición tibetana, entre un caballo ciego y un jinete que no tiene piernas, ¿sí? El caballo que tiene por potencial la movilidad, pero si se encuentra ciego, si está cegado, puede moverse, pero no sabe exactamente a dónde movilizarse. El jinete, en este contexto y metáfora,
Posee ojos, visión y puede dirigir el movimiento del caballo. Sin embargo, no tiene piernas y por lo tanto no puede movilizarse por sí mismo y solo. El caballo es una metáfora precisamente de la energía vital, el prana o el vayu. El jinete es una metáfora de la conciencia y el camino es una metáfora de las venas por las que surca esta energía de la cual depende y modula precisamente la operación de la conciencia. Entonces, el lung, el vayu, el prana, la energía vital, es como también un coche, ¿no? Y las venas o los canales son como pues las avenidas a través de los cuales ese coche se desplaza. Ahora, la naturaleza de la energía, del lung, de la energía vital, es la motilidad, el movimiento, ¿verdad? El flujo libre, ¿verdad? Pero simultáneamente cuando esas avenidas, que son los canales o las venas, se encuentran obstruidas, se encuentran anudadas o se encuentran de alguna manera dañadas, pues esa energía vital se ve obstruida, se ve enquistada, se ve atorada, como el tráfico se atora precisamente hoy, ¿verdad?, en las diferentes avenidas de la Ciudad de México en consecuencia de algún accidente. Me parece, escuchaba en la radio que hubo, creo que fue en el periférico, un accidente muy aparatoso y en consecuencia se desquició todo el tráfico en la ciudad. Es como si hubiese en una arteria hecho un nudo, ¿verdad? O hubiese surgido algún tipo de obstrucción. Así que cuando la energía vital, el lung, el vayu, el prana, se congestiona o fluye pobremente de alguna manera, ¿sí?, se puede estancar. Y esto en consecuencia produce desequilibrios físicos, esto es, se traduce tarde o temprano en algún tipo de aflicción física, alguna enfermedad, pero también y simultáneamente produce desequilibrios mentales. Y recuerden que cuando hablamos acerca de la mente, una dimensión de lo que en el contexto del Buddha-dharma entendemos por mente son las funciones emocionales. Por lo tanto, también se propician y detonan diferentes desequilibrios emocionales, de los que el individuo se torna presa naturalmente. Y como hemos notado previamente, pues la relación entre cuerpo y energía y la relación que existe entre el cuerpo, la energía y la mente es una muy íntima, de una gran cercanía, de una gran interconectividad. Es una muy dinámica, ¿sí? Y la razón por la que comúnmente esta energía enquistada o estancada afecta tan poderosamente a nuestra mente es porque esta energía vital en realidad nunca opera en separación o distancia de la conciencia. La palabra para conciencia en la lengua tibetana, aquí hablamos naturalmente de la conciencia ordinaria, es sem, ¿sí?, que al mismo tiempo, decía, es como el conductor o como el jinete que monta sobre de ese caballo que está ciego, ¿sí? Y bueno, desde esa perspectiva, cuando pues esa relación no es del todo propicia y correcta, decía, se manifiestan toda variedad de problemas y dificultades. Muy bien. Ahora, entonces, el jinete no puede conducir exitosamente o dirigir adecuadamente al caballo, recuerden, este que no posee visión, si él mismo se encuentra desbocado, alterado de alguna manera. Por tanto, el jinete, que es la conciencia, tiene que ejercer un cierto tipo de presencia e influencia reguladora o regulatoria sobre el desempeño del caballo, ¿sí? Una de las formas en las que se dice en la tradición
contemplativa del tantrismo budista, nosotros podemos atrapar ese caballo desbocado para poderlo así pues aquietar y domesticar o entrenar, es a través de la manipulación de la respiración. Y por tanto la energía vital, literalmente el combustible a través del cual dicho caballo o vehículo trabaja y opera. Y particularmente una aproximación muy específica vinculada a la respiración, que es la retención de la respiración, que notarán que representa un aspecto muy importante en diferentes fases de la ejecución de meditación que llevamos a cabo conjuntamente en Casa Tibet, ¿verdad? Por ejemplo, es un elemento central de la yoga de las 9 respiraciones, pero también es un elemento central de diferentes aspectos de la ejecución de la sadhana tántrica, en donde nosotros precisamente trabajamos con esta aproximación, la retención de la respiración. ¿Por qué? Porque tiene un efecto regulatorio en las energías vitales y a través de ellos, de ese medio, pacifica, aquieta y equilibra las funciones cognitivas y nerviosas en el individuo. Ahora, se dice que si bien los ejercicios físicos de muchos tipos, claro, nosotros en la tradición budista por ejercicios físicos le daríamos prioridad a la yoga, ¿sí? No específicamente la hatha yoga, sino la yoga budista, como por ejemplo es el Neyan, la purificación del espacio, y se refiere a los diferentes componentes de nuestro sistema vital, ¿no? Entonces, mientras que estos ejercicios físicos representan naturalmente el método idóneo para purificar y limpiar los canales o las venas o nervaduras del sistema de energía sutil, el control, la manipulación del aliento es el método preferencial precisamente para purificar la energía de los vientos o la energía vital en el individuo. Y bueno, la combinación de movimiento, el combinar el movimiento con la retención de la respiración, como lo hacemos en las prácticas de la purificación del espacio, el Neyan, los 24 ejercicios del Neyan que se derivan también del Tantra de Kalachakra, o prácticas más avanzadas, como son, por ejemplo, las del furor interno, el tumo, ¿verdad? Son una forma en la que lo que se pretende es precisamente abrir estos canales, entrenar este tipo de energía conciencia y transformar al individuo de esta manera, transformar a su cuerpo y su sistema vital en lo que llamamos el cuerpo adamantino o la energía del despertar, la energía búdica en general. ¿Se entiende eso? Ahora, en la tradición budista decimos que existen dos diferentes tipos o categorías primarias de vientos sutiles o energías vitales, ¿ok? Les llamamos en la lengua tibetana Le-Lung y Yeshe-Lung, ¿sí? Aunque los nombres en tibetano no importan. Le-Lung quiere decir Lung, energía o viento, Le, kármica, ¿sí? La energía del viento kármico se refiere a aquella contaminada. ¿Por qué actividad? Lo que quiere decir la palabra karma, aquella que es dualista, ¿sí? Y dos, lo que nosotros llamamos el viento de sabiduría, que se refiere a la energía vital que anima las funciones propias de la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia y por tanto la conciencia búdica, mientras que el viento kármico trátase de el sistema energético que anima las funciones tanto cognitivas como emocionales de la conciencia dualista, ¿sí? ¿Se entendió eso? Entonces podemos decir o afirmar que los vientos sutiles o la energía vital tiene o manifiesta o se expresa en dos diferentes aspectos, uno impuro y un aspecto puro, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Este segundo, el puro, es lo que denominamos precisamente el viento gnóstico, el viento de sabiduría, el Yeshe-Lung en la lengua tibetana, ¿sí? Una de las funciones primarias entonces de la práctica yógica, y evidentemente por práctica yógica nos referimos a esta colección de ejercicios físicos y vinculados al control, manipulación de la respiración,
es propiciar que estos ordinarios vientos y energías kármicas, ¿verdad? O mundanas, que corren a través de los 72,000 canales y nervaduras que comprenden ese cuerpo de energía sutil, puedan transformarse en el viento de sabiduría que comúnmente reside en el medio del canal central, ¿sí? Así que la idea es propiciar que estos vientos sutiles penetren en el canal central, ¿sí? Donde precisamente reside el viento de sabiduría, que es la forma más sutil de, energía de la que precisamente Abreva depende, sobre de la que se monta la conciencia primigenia en general, ¿sí? Uno de los métodos más poderosos para lograr este objetivo es la práctica de lo que conocemos como la respiración de la gran vasija, el Bumpachen, ¿sí? Ahí lo que se pretende es, a través de la retención de la respiración y a través de este movimiento circular del estómago, pues algo así como agitar, mezclar a esos vientos kármicos con el viento de sabiduría y al mismo tiempo con la retención de la respiración y la respiración del ánfora o de la vasija, permitir que esos vientos en efecto penetren en el canal central, impulsen, animen al viento de sabiduría y éste pueda romper o desbloquear esos nudos, esas obstrucciones que comúnmente residen en ese, el más primario de los canales, el eje central del sistema de energía sutil en una persona, ¿sí? Así, propiciar la emergencia de una conciencia mucho más sutil, menos dualista y con muchas más posibilidades de poder vincularse con sabiduría, con el entorno o las apariencias a las que comúnmente nosotros nos vemos expuestos y que comprenden el entorno de nuestra experiencia en general, ¿sí? Ahora, estos vientos kármicos pueden dividirse en lo que denominamos los 5 vientos raíz, ¿sí? Y también los 5 vientos ramas, los 10 vientos sutiles, los 5 vientos sutiles primarios y los 5 vientos sutiles secundarios, digámoslo así, ¿sí? Ahora, de estos, los más importantes son los vientos sutiles primarios. Son los que tienen y ejercen una influencia en buena medida más importante para nosotros. Recordarán cuáles son. El viento que sustenta la vida es el primero, el que llamamos en la tradición tibetana el Dzogchen Lung. Después está el viento ascendente, como le llamamos también en la tradición tibetana, en Gyen Lung. Está también el viento todo permeante, el Kyabche Lung, el viento de fuego que propicia el logro, o que el viento acompañante de fuego, como también se le llama en Menyam Lung, y finalmente el viento descendiente, que llamamos el Tercel Lung. Entonces va de nuevo, ¿no? Los términos tibetanos no son importantes, simplemente como son estudiantes de budismo tibetano, pues naturalmente me veo tentado o animado a establecer estos correlatos, también para darles confianza en torno al hecho de que este cuerpo de conocimiento realmente pertenece a la tradición y es milenario, ¿no? No me lo estoy inventando. No me da la inteligencia para eso, ¿sí? Entonces es el viento que sustenta la vida, el viento ascendente, el viento todo permeante, el viento de fuego y el viento ascendente, ¿ok? Cada uno tiene funciones particulares. El viento, por ejemplo, que sustenta la vida, comúnmente reside en el chakra de la cabeza, ¿sí? Se localiza en esta, también se localiza en la garganta y se localiza en el pecho. Se dice es el viento primario del cual el resto de los diferentes tipos de vientos sutiles se derivan o de el que estos advienen o emanan, ¿sí? Se dice simultáneamente trátase de la energía vital que conecta a la conciencia con la
movilidad en términos generales, ¿no? O la mente con la energía. Controla una variedad de diferentes funciones físicas, en nosotros primarias, como por ejemplo es el poder tragar, o la función de respirar, o la función del salivar, o la función del estornudar, o las funciones como son las del hipo, ¿sí? También se dice es el tipo de energía vital que nos provee de claridad intelectual y propicia el adecuado funcionamiento de nuestras percepciones sensoriales. Como también se dice que es el tipo de energía de la cual depende la función de la memoria. Así que en la medicina budista también se señalará cuando nos empieza a fallar la memoria, tiene que ver con algún tipo de problema vinculado al viento que sustenta la vida, ¿sí? Y también podrán imaginar por qué a las personas que envejecen o que transitan precisamente por ya una función o un periodo de deterioro físico, pues donde se debilita la energía vital, pues también por correlato fisiológico se debilita la memoria y se debilitan las funciones sensoriales y así subsecuentemente. El viento ascendente, ¿sí?, reside comúnmente en la garganta, también en la nariz, en la lengua, ¿verdad? Controla, como podrán inferir o imaginar, nuestras expresiones vocales. Eso quiere decir que cuando hay problemas, por ejemplo, en el viento ascendente, el individuo encuentra problemas en su capacidad de expresarse, en su habilidad para comunicarse, se te traban las palabras, se te, ¿cómo diríamos? Se te, en la boca como si te pusieran una madeja de estambre, o fallas en la capacidad de encontrar los términos que requieres para comunicarte. Sientes como que tienes algún tipo de atrofiamiento en la boca, de alguna manera, ¿no? Y también esto naturalmente afecta a tu elocuencia. En contraste, cuando ese viento está total y completamente libre, activo, pues las personas que así lo experimentan manifiestan una muy eficaz capacidad de comunicación, ¿sí? También se dice está vinculado con la fortaleza tanto física como mental. Está vinculado también con la complexión corporal y de la piel. Y curiosamente se dice está también vinculado a la valentía, ¿sí? Una persona que es valiente probablemente lo es en consecuencia de un muy poderoso flujo de ese viento ascendente, mientras que una persona que es dada a el terror, estos ataques de ansiedad, de miedo, etcétera, puede serlo en consecuencia de algún tipo de pues bloqueo que inhibe el funcionamiento de este viento, ¿sí? Eso se lo deberían de haber explicado al León de ¿cómo se llama? De El Mago de Oz, ¿no? Que estuvo siempre en pos de la valentía y pensaba que dependía del corazón, pero en realidad dependía del viento ascendente, ¿sí? También se dice que este tipo de energía le aporta a la conciencia focalidad, fortalece simultáneamente la voluntad y permite la claridad de la memoria, ¿sí? Una persona que tiene perfecto, no obstruido flujo de este viento sutil puede tener hasta una memoria fotográfica, ¿sí? O muy funcional, digámoslo así. Después viene lo que denominamos el viento todo permeante. Comúnmente reside en el corazón, también se difumina en la totalidad de nuestro cuerpo físico y particularmente en las, ¿cómo se llaman? Las articulaciones, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que este tipo de energía regula el ritmo cardíaco. Es como el marcapasos energético de la persona. De nueva vez, si un individuo tiene problemas en esa dimensión es porque este viento todo permeante
está en desorden, ¿verdad? También se dice que promueve el movimiento del corazón y el cuerpo, es responsable de todo tipo de movimientos corporales, como por ejemplo es el caminar, y simultáneamente abre y cierra las puertas de nuestros sentidos, como también en este contexto inclusive de nuestros poros. Después está lo que llamamos el viento de fuego. Naturalmente reside en el chakra del ombligo o umbilical, ¿verdad? En el estómago, en los intestinos cortos y en todos los órganos internos en general. Preside sobre la digestión y la asimilación de los alimentos y regenera los constitutivos corporales. Y finalmente el viento descendente, que reside en el chakra raíz, en el colon, en el recto, en el intestino grueso, en el canal urinario, en los genitales y en las ingles en general, ¿sí? Regula la relación y la eliminación de los fluidos regenerativos, el esperma y los óvulos en las mujeres, la sangre, las heces y la orina en general. Y asiste durante, por ejemplo, el parto en las mujeres. Si las mujeres tienen una disfunción en este viento, tendrán disfunciones no solo en todo lo que acabo de mencionar, sino también en el proceso del parto. Bien, ¿hasta aquí me siguen? Bien, ahora, el tercer componente de la anatomía adamantina del cuerpo sutil es lo que llamamos en la lengua tibetana tikle. La traducción tibetana del término sánscrito bindu, que nosotros comúnmente pues traducimos como gotas. La palabra tikle quiere decir eso, gota, ¿sí? O bindu quiere decir gota. Quizá para clarificarlo un poquito más se les llama gotas esenciales, pero para clarificarlo todavía más se le puede denominar como esencias vitales. Y todavía más, aunque es un poquito más técnico, gotas neurales. Neurales vinculadas a los procesos cognitivos o que regulan y determinan los procesos cognitivos en el individuo, ¿sí? Entonces estas gotas neurales o energías vitales naturalmente se encuentran vinculadas y conectadas a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestras percepciones y a nuestros humores en general, ¿sí? Una especie de muy, ¿cómo podríamos decir? Muy suelta correlación puede hacerse entre los tikles, las gotas neurales y las hormonas, les decía, ¿sí? Aunque evidentemente en la tradición budista se habla de varios diferentes niveles y dimensiones de los tikles, muchos que superan la capacidad de medición y identificación o señalamiento de las ciencias físicas. Por esto quiero decir que no hay correlación entre bueno, la hay, pero que no puedes decir que estas gotas son algo físico, porque son algo mucho más primario que ello. Aunque hay una relación entre las hormonas y las esencias vitales. Bien, ahora ulteriormente cuando nosotros trabajamos con estas esencias vitales, la idea es a través de ese medio transformar a la mente o las, mentes ordinarias en una dimensión de cognición de gozo y no dualidad. En otras palabras, en una mente mucho más sutil, ¿sí? Que se logra despertar del todo cuando nosotros arribamos al estado y condición de lo que conocemos como un Buda, ¿sí? Cuya cualidad es siempre experimentar una sensación de apertura, de libertad ilimitada y de gozo y bienestar, o como también se le describe, de gozo, claridad y no pensamiento o no conceptualidad, ¿sí? Ahora, el método más directo para transformar estos tikles, estas esencias vitales, es lo que se conoce en la tradición del tantrismo budista como el karma mudra, ¿sí? Que es la práctica tántrica de la sexualidad, ¿sí? Ahora, antes de que salten en fantasías extrañas y exóticas, que me imagino ahorita de pronto
se activaron en ustedes. Esto tiene que ver con el emplear la fisiología que opera en el contexto de la sexualidad para propiciar la depuración de estas energías vitales, ¿no? Ahora, evidentemente esto también tiene que trabajarse en el contexto de un entorno de eticidad, ¿no? No es que digas, bueno, yo soy un practicante tántrico y estoy purificando las esencias vitales, así que, oh mami, ven a mí, ¿no? Y ponerte a, pues, hacer esto con quien se deje, ¿no? Esto, pues, no es así y además, pues, puede convertirse en algo muy distorsionado, ¿no? Por eso esas instrucciones y enseñanzas se conciben secretas en la tradición del tantrismo budista, secretas no porque tengan algo malo, sino porque operan en un contexto que debe de ser objeto de regulación, el contexto de la eticidad, ¿sí? Y si no se hace así, pues entonces, más que ayudarte, complica tu vida en general. Bien, ahora, lo que quería primariamente comentarles hoy es lo siguiente. Estos vientos sutiles, estas energías vitales, les hablaba de las 5 primarias y las 5 secundarias, ¿se acuerdan? Hoy hablé solo de las 5 primarias, pero de estas se derivan otras 5. Bien, todas estas tienen una, se dice, potencialidad, cada una de ellas, una capacidad para soportar en promedio 10 años de vida. ¿Sí? Son como baterías que cuando son del todo optimizadas, cuando están en su carga plena, cada una de ellas puede soportar 10 años de actividad. Si son 10 vientos, eso quiere decir que nosotros potencialmente estamos condicionados, ¿verdad?, a vivir 100 años. Si esas energías vitales en nosotros operasen óptimamente y estuvieran del todo activas y bien cargadas u optimizadas, ¿no? Claro, el problema es que nuestras baterías están siempre a la mitad o a punto de agotarse. ¿Por qué? O porque no las recargamos adecuadamente, muy común, o porque aunque las recargues, dispendias de esta energía y la pierdes por todos lados, ¿verdad? Es como ahorita tengo una fuga en mi baño en casa, ¿sí? Y todos los días me levanto pensando, tengo que arreglar la fuga. Y se me han pasado los días y he estado muy ocupado y no he podido conseguir a alguien que vaya a arreglar la fuga del baño, ¿no? Entonces, el baño no opera, o sea, cuando le tratas de jalar, no opera por una de dos. Porque está roto el sistema interno. Imagínate que jalas y la cadena que va al cono, pues se rompió. Entonces, por más que le jales, pues no levanta el cono y aunque haya agua en el tinaco, no se drena. O le pasa agua, pero hay una fuga. Entonces, por más agua que le llegue, y aunque el suministro sea el adecuado, simplemente se desperdicia. ¿Y se desperdicia en qué? En nuestras aflicciones mentales y emocionales. Y de esas aflicciones mentales y emocionales, ¿recuerdan cuáles son las principales? La tradición budista una y otra vez señala, pero nos pasa por alto. No sé si porque no lo entendemos bien o porque nos hacemos pendejos, pero nos pasa por alto. Y es el hecho de la defensa y promoción del yo. La defensa y promoción del yo, hijo, demanda una enorme cantidad de energía. Una enorme cantidad de energía. ¿Sí? Y es un dispendio constante de nuestra energía vital. Entonces, prácticas como lo son las de la retención de la respiración nos ayudan a cargar la energía en estas diferentes funciones y sistemas y nos ayuda simultáneamente a alentar la exhalación y la inhalación y nos ayuda simultáneamente a inhibir el funcionamiento de las dimensiones grosas de la conciencia que dependen de estos vientos y su funcionamiento. Por lo tanto, cuando estos vientos se equilibran y calman o se desactivan de alguna manera, las conciencias de los que estos dependen también simultáneamente cesan, ¿sí?
es por esto que insistimos constantemente en el involucramiento del practicante y la ejecución de estas prácticas de retención de la respiración. Por ejemplo, en la yoga de las 9 respiraciones, ¿cuál es una de las primarias instrucciones? El inhalar hondamente con la totalidad de la capacidad pulmonar. Después, en la respiración de la ánfora de la vasija, que es muy importante porque a través de la misma nosotros inyectamos esos vientos en el canal central y retener la respiración, ¿verdad? Y se dice, una vez que retienes la respiración, ¿qué naturalmente acontece? ¿Qué sucede? Se alentan los procesos conceptuales de la mente. No solo eso, eventualmente, cuando tienes cierta proficiencia en la práctica de la retención de la respiración, cesan. La mente conceptual se paraliza. ¿Y qué haces en ese momento? Bueno, puedes no hacer nada y entonces no puedes aprovechar ese efecto favorablemente. Simplemente te pasmas a lo pendejo, ¿no? Pero si volteas la atención sobre de sí misma, lo cual quiere decir, si al alentarse o cesar la continuidad de la mente conceptual, atiendes ese proceso, te haces consciente de él, puedes descansar en esa naturaleza y habituar a la mente a una dimensión de cognición que va más allá de la mente conceptual. Dejas de etiquetar el mundo, dejas de pintar a tu entorno activamente como lo hacemos momento a momento. ¿Y qué pintamos? Porque además, triste o trágicamente, no somos particularmente originales artistas. Pintas aquello para lo que estás condicionado, replicas el mundo al que te has visto expuesto, el que te ha condicionado, en el que te han educado. Por lo tanto, pintas la misma realidad de las personas que te rodean. Entonces, cuando alentas este proceso y cesa temporalmente la continuidad conceptual de la mente, la descripción del mundo se para. Y cuando la descripción del mundo se para, cuando paras el mundo, no es literal. Cuando se dice esto en la tradición budista, no es que literalmente a través de este medio de pronto la rotación del planeta Tierra se paralice y se congela y todos saldríamos botados al espacio. No es eso. Para tu descripción del mundo. Pero como todo lo que del mundo tienes es esa descripción, en realidad, para el mundo. Y súbitamente surgen las cosas como son, más allá de toda elaboración. Por eso nos entrenamos recurrentemente en este tipo de ejercicio. Y por eso lo repetimos y lo integramos a diferentes aspectos, prácticas, momentos de nuestras diferentes prácticas de meditación. Entonces quería insistir en esto y recordarles que es un aspecto importante de la práctica meditativa, que no lo descuiden, es un aspecto esencial de la yoga de las 9 respiraciones. Pero también, como lo notarán, es un aspecto muy importante que podemos integrar en la fase de posicionamiento de la meditación discursiva. ¿Se acuerdan que la meditación discursiva tiene 2 fases, análisis y posicionamiento? El análisis es conceptual, pero el posicionamiento pretende no ser conceptual. Esto es, descansas en la conclusión del análisis. Y si lo haces en conjunto del ejercicio de la retención de la respiración, cesa la mente grosa. Surgen mentes sutiles y es mucho más fácil propiciar un entendimiento intuitivo, que no es conceptual, que profundice en el individuo y es más fácil de digerir. ¿Se entiende eso? Por eso se dice que la tercera de las 3 sabidurías es la de la meditación. ¿Por qué? ¿Y por qué se le concibe como particularmente importante? Porque propicia la integración, que es lo mismo que decir la digestión de ese conocimiento, de ese entendimiento al que nos exponemos a través del análisis y la investigación, o de lo que llamamos la contemplación. ¿Se entiende esa idea? ¿De qué? De lo que se escucha, que es la instrucción del Dharma, o de los medios liberadores en general. También nosotros integramos estos ejercicios de retención de la respiración, que son parte central de la yoga indo-tibetana, en el contexto más amplio de la sadhana tántrica, ¿sí? Por ejemplo, en esta yoga, como la de el Guru Yoga de Shakyamuni, ¿verdad? En cada fase de esta yoga la acompañamos de la retención de la respiración y propiciamos a través de ese medio el que el Le Lung, los vientos kármicos, penetren en el canal central, propicien, se fundan en
el viento de sabiduría y detonen la emergencia de un estado y condición mental más profundo, sutil y poderoso que el ordinario, en el contexto del cual llevamos a cabo la práctica tántrica. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que una diferencia fundamental entre la meditación del Sendero del Diamante y la meditación del Sendero Mahayana ordinario. Recordarán que la tradición del Sendero Amplio, el Mahayana, el Sendero del Bodhisattva, se divide en dos. Le llamamos ordinariamente el Paramitayana, yana, el vehículo de las perfecciones o actividades de largo alcance, como son las 6 perfecciones. La tradición Zen, por ejemplo, pertenece a ese movimiento o a esa dimensión. Y después está lo que llamamos el Tantrayana, o el Vajrayana, o el Mantrayana. Mantrayana quiere decir el vehículo con el que protegemos a la mente, o la protección mental. ¿De qué se protege a la mente? De la confusión y de la cognición dualista y de la aflictividad que naturalmente emana de la misma. El Vajrayana, el vehículo adamantino, porque se dice, produce acceso a una dimensión adamantina indestructible de la conciencia, la naturaleza esencial de la mente y su eterna continuidad. Tantrayana, el vehículo de la eterna continuidad, que se refiere a acceder a aquello que manifiesta esa eterna continuidad, que es la naturaleza esencial de la mente, ¿no? Entonces, en este vehículo, en el vehículo del Tantra, ¿sí?, el objetivo es más o menos el mismo que en el Sutrayana. ¿Sí? En el Sutrayana o en el Mahayana ordinario, el objetivo es ver las cosas como son. El objetivo fundamental del Tantrayana no es diferente, es también ver las cosas como son. En los dos, la meta es la comprensión directa y no conceptual de la vacuidad. Entonces, ¿en qué se diferencia primariamente uno del otro? En la dimensión de conciencia que emprende esa tarea. Mientras que en buena medida en el Mantrayana, la comprensión de la vacuidad se hace con una mente ordinaria, por asociación, investigación, etc. En el Vajrayana se hace con las mentes más sutiles. Es mucho más eficaz esa aproximación porque las mentes más sutiles por naturaleza son más cercanas a una comprensión no conceptual de la realidad porque no operan y funcionan a través de la cognición dualista. ¿Sí? Así que si el individuo accede a esa dimensión de la conciencia, accede simultáneamente a su modalidad de aprehensión o comprensión de la realidad. ¿Sí? En el Sutrayana o en el vehículo del Paramitayana, en el Mahayana ordinaria, no hay métodos para acceder a esa naturaleza esencial de la mente. Hasta el final del camino, cuando logras la budeidad, naturalmente esa se manifiesta. Pero tienes que recorrer un sendero mucho más largo para lograr ese objetivo. En el Vajrayana tenemos métodos para acceder directamente a esa naturaleza. Y uno de esos métodos es la retención de la respiración. ¿Se entiende eso? Por eso, por ejemplo, en la yoga de las 9 respiraciones comienzas reteniendo la respiración por ciclos de 14 ciclos de movimiento, ¿se acuerdan? 7 de movimiento del estómago en la derecha, 7 del movimiento a la izquierda. Pero eso es solo el inicio. A medida que tienes mayor proficiencia, se multiplican 21. Y cuando llegas a 52, se dice que realmente ya tienes maestría de esta metodología. ¿Sí? Al mismo tiempo notarán que propicia algo muy particular, un correlato fisiológico, que es el furor interno, el calor interno. Pero ese calor es muy útil porque lo que hace es elimina las toxinas del cuerpo. Es como una especie de temazcal interno. ¿Sí? Por eso cuando uno está enfermo, tiene fiebre. ¿Qué hace la fiebre? Al cambiar la temperatura corporal pretende matar a los patógenos. ¿Sí? Entonces nosotros propiciamos este calor interno para derretir todas las obstrucciones que son como piedras o hielos, metafóricamente, que obstruyen los canales. Y ese calor hace que se disuelvan y sea más fácil eliminarlos. Es como si son piedras, elevas la temperatura y se derriten las piedras, se hacen lava. Entonces, ¿qué le pasa a la lava? Fluye y se derrite y entonces se eliminan los obstáculos y pueden fluir las energías adecuadamente. Entonces quería decirles hoy
cuán importante son estos breves ejercicios en la práctica de meditación y que no los descuiden, no piensen que son secundarios o irrelevantes, son muy importantes en el camino y los integramos en diferentes partes del mismo. ¿Les queda esto claro? Bien. Bueno, en ese contexto es que meditamos. Es una parte muy importante de la meditación budista, del tantrismo budista en general. Bien, pues muchas gracias. Tengan esto presente, ¿ok? ¿Qué más? Ya, pues nos veremos la semana que entra. ¿Sí? Dime. ¿Prestas el micrófono, Pablo, por favor? Justo sobre el yoga de las 9 respiraciones, sí. Hace muchos meses, tal vez más de un año, en algún momento no lo hice como con las piernas cruzadas, sino lo intenté hacer sentado. Sí. Y al hacer el movimiento de girar el estómago, prácticamente me desvanecí. O sea, sentí como que que me desmayaba casi. No llegó hasta allá, pero me pasó. Y no sé si hay algo... Desde ahí no he intentado volverlo a hacer sentado, pero no sé si... No tiene que ver con el hecho de que estés sentado, tiene que ver con el hecho de que por alguna razón te faltó respirar. Y entonces, al faltarte respirar, te desvaneces. Cuando pase algo así, lo que tienes que hacer es respirar. O sea, sostuviste, por alguna razón, tu demanda energética ese día o lo que fuera era mayor. Al hacer el ejercicio, no llegaste sanamente a su fin, exhaustaste la energía, retuviste en demasía la respiración más allá de lo que te era viable y entonces te desvaneces. ¿Cómo se contrarresta eso? Respiras. O sea, cuando sientas que es demasiado, respiras. Cuando sientas que te estás forzando en demasía, entonces respiras. ¿Sí? Es como si ahorita trataras de hacer ese ciclo de 51 giros, ¿no? Pues cuando vas en el 20 o lo que fuera, ya estás a punto de desmayarte, ¿no? Y la siguiente pregunta justo es en relación con eso. Comentabas que van como en ciclos de 7. Así es. Yo te había escuchado decir hace tiempo también que pues había que irlo haciendo progresivamente más. Sí. Y normalmente yo ahora hago como 12, pero convendría está bien. subirlo a 14 para que vaya en múltiplos de 7 o no importa. Si puedes, ¿no? Okay. Si puedes llegar en el múltiplo y está bien para ti y no llegas casi desmayándote o tirando la toalla, ¿verdad? O entregando los tenis, como dicen, está bien. Si no, lo vas agregando uno por uno, ¿no? Empiezas por 7, 8, 9... Y también depende del día. Hay días que puedes hacer 7, otros días que puedes hacer 9. Depende de muchos factores, ¿no? De la demanda energética que tenga tu cuerpo ese día. Entonces, inténtenlo hacer lo más que puedan con sanidad. No que lleguen al final del ejercicio, te digo, al borde de desmayarte. Entonces, eso ya no es útil, ¿ok? Gracias. Ahora, tú... pregunta también tiene mérito en el sentido de que sí, naturalmente es mejor hacerlo con las piernas cruzadas. En la postura, como le llamamos, ¿se acuerdan de Vairochana? Porque la postura también tiene correlatos con los 5 vientos. Entonces, cada elemento de la postura está asociado a uno de los 5 vientos. Cuando tomas o asumes o abrazas esa postura en su totalidad, equilibras todos los vientos, ¿sí? Entonces, por supuesto que recomiendo hacerlo así. Ahora, si les sirve de algo, para la mayoría de nosotros la postura clásica de meditación no es natural a la primera. Bueno, más para nosotros que como occidentales hemos perdido el hábito de naturalmente sentarnos en el suelo, ¿sí? Nosotros inventamos este objeto que es maldito, que es la silla. Digo maldito porque la silla tiene 1,000 consecuencias detrimentales para la salud corporal. La silla es un instrumento que debilita todos los músculos de la espalda y tarde o temprano ya no tienes la musculatura que sostiene a la columna vertebral, no la tienes en tono, ¿verdad? En fin, tiene muchas perversiones la silla. Las culturas originarias, todas, se sientan en el suelo y ves cómo la gente se sienta con mucha dignidad y solidez y equilibrio, ¿no? Entonces, en un inicio para nosotros, porque hemos crecido bajo la influencia de la silla, la postura de meditación es difícil, porque no tienes la flexibilidad o lo que fuere. Bueno,
¿Cómo se alivia eso? ¿Cómo se contrarresta? Sentándote, ¿sí? O haciendo los ejercicios de Neyang. Hay algunos específicamente vinculados para, ¿cómo diríamos? Para relajar y darle flexibilidad a los músculos de las ingles, o para darle fuerza a los músculos de la espalda, que van a ayudar muchísimo en la postura de la meditación. Pero bueno, habiendo dicho eso, la mera postura de meditación ayuda a meditar. Entonces yo recuerdo cuando yo empezaba a meditar muy formalmente, ¿sí? Por ahí de mis 16 años, pensaba que la postura me era un suplicio. Yo recuerdo cuando llegué a la universidad, en mi universidad, que era la primera universidad budista de los Estados Unidos, que fundó Trungpa Rinpoche, él diseñó unos cojines de meditación, les llamaba soportes de meditación gomdens. Gomden es como un cuadrado de hula espuma, más o menos de este tamaño, como hechos para occidentales. Yo usaba 2 de esos cuadrados para sentirme más o menos, y aún así no podía sostener la postura por mucho tiempo. Bueno, ¿qué hice? Sentarme y sentarme y sentarme. Y eventualmente el cuerpo se adapta a la postura. Entonces dejé de usar 2 y empecé a usar 1. Y después ya un cojín de meditación y ya no uno de estos como ladrillos de meditación, ¿no? Y ahora puedo pasar horas en esa postura. Y he notado que en efecto la postura propicia la introspección y facilita regular a la mente. Cuando no puedo tomar esa postura, noto la diferencia en la calidad de mi práctica. Así que sí, si puedes, siéntate en la postura correcta y en ese contexto, por lo menos, haz la yoga de las 9 respiraciones. Ya si te es muy incómoda y eso afecta mucho la calidad de tu meditación, siéntate, ya en última instancia hasta recuéstate, ¿no? Ahora, yo no soy muy partidario de recostarse, porque la mayoría de nosotros asociamos esa postura con el sueño y la pérdida de claridad. Pero si eres una persona que puede mantener lucidez recostado, puedes hacerlo también, ¿no? Ahora, recostarte implica perpetuar el vicio de no darle tono a los músculos de la espalda. Mientras que en contraste, el mantener la postura de los 7 puntos te ayuda en sí a darle fuerza a los músculos que sustentan la espalda. Y eso tiene muchas repercusiones favorables en el cuerpo y en el envejecimiento, ¿sí? Y alinea las energías sutiles, ¿sí? Vamos a que te pase el micro. Yo tengo una duda sobre la meditación que hicimos al principio, porque entiendo que es también una práctica de purificación y imaginamos que vamos sacando los bichos y todo. Sí, todo esto. Entonces, aunque el foco primario de esta meditación es el refugio. ok. Y secundariamente la purificación. En contraste, en una práctica como Vajrasattva, el foco primario es la purificación y secundariamente el refugio. Perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Dediquemos el mérito y como siempre deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido, se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la condición y estado de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Yo de llamalo padi salagu pasho chanchop senchorin pachema que pana chechuche que panyam pa mi payang. Kong ne kong rupe washo omahum. Benzi gurupe masedi. Muy bien, pues muchas gracias y nos veremos la semana que entra. Que estén bien.